a las honorables magistradas y a los honorables magistrados por la amabilidad que han tenido conmigo en este proceso. También quiero felicitar al Consejo de Estado por la forma abierta y transparente como viene realizando en los últimos años la escogencia de sus integrantes. Yo voy a concentrarme en estos pocos minutos en explicarles por qué puede ser de gran ayuda como magistrado en la sección quinta del Consejo de Estado un experto en ingeniería electoral y por qué espero ser el abogado indicado con este enfoque para ayudar a fortalecer la jurisprudencia. ¿Por qué ingeniería electoral? Se preguntarán muchos. Yo voy a explicar mi punto de vista. Yo veo la norma electoral desde 4 perspectivas: la constitucional, la propia del derecho administrativo, la de lo contencioso administrativo, pero también la de la ingeniería electoral. Y esta para mí es imprescindible en este momento de la democracia. Voy a explicarles por qué. Nosotros inventamos las democracias hace 300 años, pero hace apenas 30 años logramos que se volvieran generalizadas y estables. Pero cuando por fin lo logramos, vemos que la gente no acaba de creer en ellas, desconfían de sus gobernantes, de las normas electorales, de los controles institucionales, de los partidos, y esto está pasando. The conference recording has ended. ¿Qué hacer frente a esa paradoja? Pues hay que reforzar la legitimidad. Hay que hacer que la gente crea que quien gobierna debe ser obedecido, que las normas electorales son buenas, que las organizaciones electorales son eficientes y sobre todo que la justicia electoral es muy Conference recording has started. Por eso el papel del Consejo de Estado es importante en ese proceso de legitimación de la democracia, general y particular, pero en especial el papel del juez electoral. Y ahí es donde yo veo la importancia de la ingeniería electoral. ¿Por qué? Porque la ingeniería electoral, con ella el Estado quiere influir en los actores políticos, en los votantes, en los candidatos, en los partidos, lo hace con premios, lo hace con castigos, quiere que sigan unas conductas, quiere que dejen de hacer otras. ¿Por qué? Porque quiere mejores partidos, quiere un sistema de partidos que le dé gobernabilidad y usa la ingeniería electoral. Digamos que ella está a medio camino entre el derecho y la ciencia política. Pero a pesar de su importancia, la verdad es que hasta en Colombia, hasta hace muy poco, ha sido estudiada y todavía somos muy pocos los abogados en Colombia dedicados a ella. En mi caso, mi vida profesional académica la he dedicado totalmente o casi totalmente a la ingeniería electoral y yo aspiro a contribuir de ese modo en la construcción jurisprudencial que sobre este tema ya viene avanzando el Consejo de Estado. Yo aspiro a apoyar el esfuerzo que se está haciendo de darle ¿qué? Más legitimidad teórica y jurídica, más estabilidad a la democracia colombiana. Aspiro a contribuir con el prestigio y la prestancia que tiene el Consejo de Estado, no solo a nivel nacional, sino internacional. Los 35 años dedicados a temas de democracia y ciencia política y partidos, yo quiero ponerlos al servicio del Consejo de Estado. ¿Cómo? Como un intérprete más de las normas que gobiernan los asuntos electorales de la competencia, pérdida de investidura, nulidades de actos electorales y de contenido electoral, entre otras. Yo considero que la visión académica específica que poseo en asuntos electorales de partidos y democracias puede ser un buen complemento y ayuda en la difícil tarea de administrar justicia a cargo del Consejo de Estado. Esa visión académica que la obtuve merced a una suerte de formación monotemática, que va desde el pregrado hasta el postdoctorado, que se ha afianzado con producción bibliográfica, con asesoría, con investigación, y centrada en ese tema, yo aspiro a ponerla al servicio de la justicia electoral colombiana, representada en su máximo órgano rector, el Consejo de Estado. He enfatizado ser conocedor de la ingeniería electoral, y lo he hecho por lo siguiente, porque considero que conocer cómo funciona la organización electoral y cuáles son sus logros y dificultades, cómo operan los partidos políticos colombianos en la realidad, cómo son realmente las campañas políticas del día a día en cada región, en qué consiste el proceso electoral paso a paso desde el voto hasta la posesión, cómo funcionan el Congreso elegido y el sistema de partidos que surgen de las elecciones, y cómo puede verse nuestra realidad electoral en perspectiva comparada, es sin duda útil en el proceso de administrar justicia. ¿Por qué? Porque la hermenéutica de normas relativas a asuntos políticos y electorales considero que puede verse enriquecida con esa perspectiva sistemática y finalística por la cual yo abogaría
en caso de ser escogido como integrante de esta prestigiosa corporación judicial. Y quisiera aportarla a la tendencia jurisprudencial actual del Consejo de Estado en materia electoral. ¿Por qué? Porque sé que aboga por una visión jurídica integral del problema electoral que cada sentencia debe analizar. En síntesis, una lectura politológica y sociológica como la que yo podría aportar, considero que puede fortalecer la jurisprudencia que ya se está enriqueciendo con este enfoque. Por último, quiero poner a disposición del Consejo de Estado y de la jurisdicción de lo contencioso administrativo mi entusiasmo, mi disciplina, mi capacidad de trabajo en los frentes institucionales en los que se viene avanzando en esta corporación en los últimos años. Es decir, en caso de ser honrado con la dignidad de consejero de Estado por voluntad de ustedes, yo me comprometo a contribuir en los procesos de reformas legales y constitucionales de interés para la jurisdicción de lo contencioso administrativo y por supuesto en particular respecto del sistema electoral colombiano, a hacer frente común por la dignidad y majestad de los jueces colombianos en estos tiempos en los que la independencia judicial quiere ponerse en entredicho, contribuir también con los avances pedagógicos que viene adelantando el Consejo de Estado en las regiones, fortalecer el proceso ético de transparencia, de rendición de cuentas en que se haya ya comprometida toda la jurisdicción de la contencioso administrativo con el liderazgo del Consejo de Estado. Y por último, a ayudar en proyectos específicos como el de la justicia en línea, la divulgación del producido jurisprudencial del Consejo de Estado y otras actividades en este mismo sentido. Y más que un compromiso, porque lo tengo como pauta de vida, ustedes pueden estar seguros que llevaré con orgullo, dedicación y dignidad la responsabilidad que se me encomiende. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Gabriel Alberto. Señor secretario, si es tan amable, llama a la doctora Sonia Patricia Artes. Doctora Sonia Patricia, buenas tardes, bienvenida al Consejo de Estado. Dispone usted de 10 minutos para hacer su exposición. Cuando falte un minuto para terminar este plazo, será avisada por el señor secretario general. Bienvenida, y usted uso la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, señores magistrados, señoras magistradas. Agradezco esta oportunidad que se me ha brindado, no solo para presentar mi hoja de vida, sino para exponer brevemente las razones por las que aspiro a ocupar la vacante que hace pocos días dejó el doctor Alberto Yepes Barrera. Como parte de este proceso, ustedes tienen a disposición mi hoja de vida y mi experiencia tanto en el laboral y académico, que sin duda hoy se resumen en 27 años de servicio del Estado. Sin embargo, creo importante resaltar algunos aspectos de esa experiencia profesional y académica que permiten justificar mi aspiración a ocupar una de las secciones que sin lugar a dudas es de la mayor trascendencia y mayúscula para el sistema democrático. Y por ende, exige de quien entre a ocupar este cargo que se sumen aquellas características que debe tener todo juez en un Estado social de derecho y las que se acrecentan cuando se trata de lo que he llamado y he denominado el juez de la legitimidad democrática. ¿Por qué? Porque es la persona que se debe encargar de dirimir las dudas que se ciernen sobre los miembros de las corporaciones públicas y estos cargos uninominales. En ese orden, el juez electoral es el árbitro entre el principio democrático y los derechos de quienes dicen representar. Soy externadista, tengo una maestría en Derecho Público en esa misma alma mater, algunos cursos fuera del país en materia de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos. Estuve por más de 12 años en la Corte Constitucional, a la que ingresé mucho antes incluso de que se hubiera instalado formalmente. Y como muchas veces lo he repetido, si bien fui formado bajo los lineamientos de la Constitución del 86, en esa corporación aprendí lo que es interpretar el texto constitucional, entenderlo, interpretarlo y aplicarlo. Y especialmente el rol que debe jugar el juez en ese Estado social de derecho.
rol que se maximiza cuando está de por medio el interés general y especialmente ese principio democrático. Y que sin lugar a dudas hoy, al tiempo como se ha dado esa línea frente a las controversias del juez constitucional, hoy también se viene dando frente al juez electoral. Y si me permiten hacer una comparación, mientras el juez constitucional debe y es el garante del texto constitucional y su debida interpretación, hoy el juez electoral es el intérprete y el garante del principio democrático, uno de los principios axiales de ese texto constitucional. De la Corte Constitucional pasé a la Procuraduría y de allí he aprendido definitivamente cómo un juez debe razonar su decisión. Y afortunadamente debo decir que lejos están aquellos tiempos en que el ciudadano era ajeno a ese texto. Y en donde las formas sí son importantes, pero no son importantes en la medida que permitan garantizar los derechos de quienes acuden a la administración de justicia. Y ese es un punto que me parece sumamente importante a la hora de tomar decisiones. E igualmente, la importancia que tiene hoy que independientemente de la decisión, esta se debe acatar. ¿Por qué? Porque hay un principio de legitimidad que está basado en los principios de independencia y autonomía, que son la impronta que debe tener quien aspira a usarla toda y quien hoy la usa. Independencia y autonomía que permite no solamente decidir sin la influencia de quienes son los detentadores de las distintas formas de poder, sino de intereses personales a la hora de tomar una decisión. Por fortuna, y lo digo, lejos están aquellos tiempos en que sobre el juez electoral se cernían conflictos y controversias sobre intereses económicos a la hora de tomar la decisión. Hoy, el reto de quien aspira a estar en la sección quinta es a mantener esa probabilidad en la toma de decisiones y especialmente entender que cuando se hacen argumentaciones sobre la forma de a que algún interés distinto al interés general, ese es un instrumento realmente es para deslegitimar la decisión y no porque ello corresponde. Seguridad que se maximiza en estos momentos donde y en las corporaciones colegiales, donde la confrontación de la idea debe ser y se debe canalizar a través de los medios de la argumentación y no de la imposición, donde se debe llegar al convencimiento del otro. Y si no es así, para eso hay un escenario natural, el salvamento de voto y las aclaraciones. Hoy el protagonista debe ser la corporación y no sus miembros. Y vivimos unos momentos de vientos de reforma. En unos casos, esos vientos tratando de eliminar quien toma la decisión y en otros casos, para unificar a quien las toma. Precisamente creo que esos vientos de reforma lo que nos están demostrando es que la tarea se está haciendo y se está haciendo de forma adecuada. En ese orden quiero señalar a ustedes que estoy convencida del papel que tiene el juez y su rol trascendental para ser garante de principios, de valores y de los derechos en los que se enmarca nuestro Estado social de derecho. Y aquí el rol del papel, el rol que juega el juez, pero especialmente del juez administrativo es superlativo. Es importante resaltar cómo en esa interpretación del derecho el intérprete debe sopesar sus propias ideas y cuestiones morales e incluso su percepción de la realidad política del momento para compasar su decisión con los valores y los principios que guían ese texto constitucional y la función a él asignada. Esa experiencia por más de 12 años en la Corte Constitucional y en la Procuraduría me llevaron felizmente a ser llamada a ser integrante como magistrado auxiliar de la sección quinta. Y este sí fue el mayor reto, poder acompasar ese conocimiento con lo que implicaba, a partir del portas de la implementación del nuevo Código Contencioso Administrativo, entender ese rol que estaba jugando el juez electoral, pero especialmente en esa nueva recontextualización, como he decidido llamar, de la función que él tiene. Y que definitivamente ese papel va mucho más allá del entendimiento de ese juez, como de la legalidad objetiva, a un papel que va mucho más allá para hacer acompasar ese principio democrático. Estos 5 años en la sección hoy se ven complementados con la mirada que como Ministerio Público y el rol de interviniente especial vengo ejerciendo ante la misma sección. Posición desde la que he sentado posturas unas veces acogidas, otras veces controvertidas y dejadas, pero en todas ellas mostrando mi ánimo de construir y de aportar, sin más pretensiones que seguir moldeando esta especial disciplina. En resumen, son 27 años en la rama judicial del Ministerio Público que me permiten presentarme ante ustedes con el convencimiento y la certeza que tengo el perfil para ocupar
una posición en la sección quinta y especialmente para estar sentado junto a ustedes en esta sala principal. Al iniciar esta presentación señalaba la trascendencia mayúscula que para nuestro sistema democrático tiene el juez de lo electoral. En efecto, bajo la nueva tecnología avanzada en el rango constitucional que el constituyente le dio a la acción electoral, la expedición del nuevo código de la mano de la oralidad, así como las decisiones que viene produciendo la sección, en estos años estamos en una espiral de transformación de lo que es esta disciplina. Y esto me permite a mí, en este momento, plantear algunas cuestiones que me parecen importantes frente al rol del papel del juez electoral y especialmente de quien desee integrar esta sección. Por muchos años, seguramente bajo el malentendido de lo que significaba ser el juez de la legalidad, no trascendió ese rol del juez electoral. Y específicamente a la hora de construir y aportar a la democracia y a su garantía. El juez electoral es llamado a resolver en cada caso sometido a su conocimiento la tensión que se da entre el principio democrático que se rige en nuestra sociedad y los derechos que en el ejercicio de su derecho político se presentan y quieren someterse al escrutinio electoral. En este esquema se abrió camino hoy a una nueva interpretación de la función del juez de la legitimidad a partir de la preeminencia del derecho del electorado frente al elector. Es decir, el principio pro omnibus, base de la interpretación de los jueces a la hora de definir los conflictos entre los derechos de los individuos, en este caso y en el caso del derecho electoral, se dio su espacio frente al derecho de los electores, que tiene en este principio su fundamento. En consecuencia, el reto que tiene hoy la sala y quienes aspiramos a integrarla es una correcta aplicación de ese principio. Otro de los puntos importantes es el tema de la celeridad en la toma de sus decisiones. Hoy hay una regla constitucional que definitivamente por la realidad no se puede cumplir. El caso del Senado de la República muestra cómo ello es imposible de cumplimiento, pese a los esfuerzos que viene haciendo la sección y frente a las pautas que ha generado en su sentencia. Igualmente es necesario que se abra esa discusión frente a lo que es el acto electoral y el acto administrativo. Creo que este es el mejor recinto para la toma de esas decisiones, pero en especial creo que es importante que abramos o que se abra ese camino a lo que se intentó zanjar en las discusiones de lo que era la acción de la unidad electoral y la pérdida de investidura. Definitivamente no se zanjó, creo que hoy está más viva que nunca ese encuentro entre la pérdida de investidura y la acción electoral. Estos puntos me permiten a mí señalar hoy que definitivamente hay que responder el por qué, para qué y cuál es el objeto de plantear la creación de una Corte Electoral. Muchas gracias. Qué pena con ustedes. Doctor Javier Tobo, bienvenido a la sala plena de la corporación. Tiene usted 10 minutos para exponer los fundamentos y consideraciones con base en las cuales usted aspira a ser elegido como magistrado de la sección quinta del Consejo de Estado. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muy buenas tardes, doctora Janet Bermúdez, presidente de la corporación, señor vicepresidente doctor Álvaro Namén Vargas, señor secretario general doctor Juan Enrique Bedoya Escobar, honorables magistradas y honorables magistrados. Acudo respetuosamente ante ustedes para exponer algunas reflexiones relacionadas con mi aspiración a integrar el Consejo de Estado, con mi anhelo de vestir la toga venerable de la magistratura y con ello de afrontar junto a ustedes la responsabilidad que implica ser juez. A la rama judicial estoy vinculado hace más de 25 años. A ella he servido como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, magistrado auxiliar de la sección quinta del Consejo de Estado, procurador delegado ante la sección quinta del Consejo de Estado,
y con juez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La rama judicial me ha concedido los más altos honores, entre ellos una beca para cursar la formación de magistrado en la Escuela Nacional de la Magistratura en Francia y la medalla al mérito judicial José Ignacio de Márquez, merced a la cual publiqué recientemente un texto sobre extensión de la jurisprudencia del Consejo de Estado a terceros. Durante este ya largo periplo he sido actor, he sido testigo de los cambios en la actitud de los jueces que durante centurias fueron considerados la boca que pronuncia las palabras de la ley, para convertirse siglos después de aquella premisa en un, comillas, creador de derecho, para convertirse en un intérprete moderno que reconoce el fuero y la autonomía del Parlamento, pero que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de resolver acerca de los litigios que le son sometidos. Las críticas y comentarios al llamado juez creador de derecho resultan normales y hasta comprensibles, pero ¿qué hacer cuando el sistema normativo no es suficiente para adoptar una decisión justa, cuando el mismo es tan antiguo, a veces ambivalente e incluso mudo frente a situaciones que reclaman la intervención del juzgador? En eventos como estos entra en juego la sabiduría y la prudencia del operador judicial para adoptar decisiones que permitan impartir justicia manteniendo incólume el sistema normativo. El ordenamiento jurídico colombiano, fundado en una carta política de alto contenido axiológico, permite a los jueces adecuar los textos superiores a las cambiantes situaciones sociales y culturales, a las novedosas circunstancias imprevisibles para el constituyente de 91. Para este propósito, el juez cuenta con la atribución de solucionar casos actuales con preceptos antiguos, contribuyendo así a modernizar el sistema jurídico y al mismo tiempo a solucionar litigios en todos los órdenes. El juez ha dejado de ser un hombre del Estado para convertirse en un hombre de Estado, en un actor principal del sistema democrático al cual debe su investidura. Cuando decide sobre la vida, la honra o los bienes de las personas, debe tener presente que la autoridad que ejerce proviene del pueblo y que en esta medida sus actos deben ser acordes con lo dispuesto en la ley, entre varias razones, porque ésta encarna los anhelos y reclamos que en materia de justicia formulan quienes legítimamente acuden ante los diferentes tribunales. En armonía con estos postulados, el Consejo de Estado, al resolver sobre determinados asuntos, ha aportado elementos útiles para la interpretación y actualización de la Constitución política, siempre desde una admirable perspectiva garantista. Así, por ejemplo, el pasado 29 de enero, en sentencia de unificación proferida por la Sala Plena para resolver sobre la interpretación del factor temporal de la inhabilidad consagrada en el 179.5 de la Constitución, la Corporación optó por establecer que en el caso de un congresista del departamento de Nariño, la lectura que más se ajusta y garantiza los valores y principios democráticos es aquella que configura la inhabilidad desde el día de la inscripción de la candidatura y va hasta el día en que se realiza la elección inclusive. La interpretación favorable al congresista estuvo fundada en valores identitarios de la Constitución de 91, entre ellos los de dignidad de la persona humana y de democracia participativa. La Sala Plena del Consejo de Estado dejó a salvo la elección del representante a la Cámara en la medida que la Corporación, al actualizar los contenidos de la Constitución, decidió que, en su caso, a pesar de estar presentes circunstancias inhabilitantes para ser elegido, él había actuado de buena fe. He elegido, a título de ejemplo, este fallo para mostrar cómo el juez administrativo, cuando resuelve litigios de contenido electoral, actualiza los textos constitucionales, les da una nueva dimensión desde una perspectiva garantista de los derechos fundamentales
de quienes aspiran a participar en la vida cívica, política y comunitaria del país. Este es el rol del juez contemporáneo, el de actuar cerca de los derechos de las personas y a prudente distancia de aquellas interpretaciones que puedan significar restricciones o limitaciones desproporcionadas o irrazonables respecto de las garantías consagradas en el ordenamiento jurídico. Honorables magistradas y honorables magistrados, aspiro a ser parte de esta corporación para contribuir con mis modestos conocimientos en el desarrollo de la jurisprudencia administrativa. Pretendo aportar a esta respetable colegiatura los conceptos aprendidos a lo largo de más de 30 años de vida como docente de Derecho Público y de más de 25 al servicio de la rama judicial. En el ejercicio de estas funciones siempre he actuado con absoluto respeto por las ideas de quienes han compartido conmigo espacios en la academia y en la judicatura. Entre los valores jurídicos que más aprecio y difundo está el pluralismo. Él permite debatir, cotejar experiencias, contrastar argumentos para la búsqueda de soluciones concertadas. Es lo que he aprendido a lo largo de la vida y lo que ahora ofrezco a esta corporación. Señoras consejeras y señores consejeros, permítanme compartir con ustedes una experiencia de mi formación como abogado. Durante mi época de estudiante de pregrado, uno de mis maestros de Derecho Administrativo, en aquel entonces miembro de esta corporación, me enseñaba sobre la función del juez y lo que significa vestir la toga. Para ilustrar la conversación, me obsequió copia de una célebre carta escrita por un padre a su hijo recién designado juez en la España del siglo XVIII. El texto, que aún conservo, en uno de sus fragmentos dice, comillas, si has decidido tu ingreso a la judicatura, una vez la toga te sea impuesta, nunca deberás inclinarte como la débil caña al soplo del viento. Las pasiones que has de tenerlas, deberás dejarlas fuera del tribunal, pues has de juzgar sin afectos y sin odios. Tampoco deberás considerarte, por grande que sea tu talento, genio, inspirador, sino modesto servidor de la justicia. El aplauso y la gloria han de estar lejos de ti, y solo la conciencia del deber cumplido constituirá tu más cara satisfacción. Fin de las comillas. Estos consejos, sumados a los valores y principios éticos y morales aprendidos en las corporaciones judiciales a las que he servido, seguirán orientando mi comportamiento como juez si ustedes, de manera generosa, me conceden el honor de hacer parte de esta respetada corporación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Robo. Por favor, señor secretario, culminamos entonces así la audiencia para efectos de la exposición de los diferentes candidatos aspirantes a reemplazar en la sección quinta del Consejo de Estado al doctor Alberto Yepes Barrera. Proseguimos con el orden del día. Reanudamos en el punto en el que tienen la palabra para efectos de lo de la reforma del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, la ley 1437,